Bueno, bienvenidos a Teos Place. Gracias a Dios que nos pueden acompañar hoy. Gracias a Dios que pueden vernos algunos en las sedes o en las redes sociales o en la televisión. Esperemos que hoy Dios tenga un mensaje para todos nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este rato para aprender de tu palabra. Padre, te pedimos que guíes mis palabras, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos venir con una actitud de dejar nuestras ideas y abrirnos para que tú nos hables, Señor, que podamos recibir tu mensaje de una manera favorable. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, me imagino que vieron el título, ¿qué tan confiable es la Biblia? Es un tema importante, es un tema serio, es un tema muy largo, entonces voy a hablar muy rápido, por lo menos más rápido de lo normal. Es un mensaje que necesitamos estar totalmente convencidos de la autoridad y la confiabilidad de la Biblia. Eso es para mí sumamente importante. Ahora, una advertencia: si usted viene por primera vez, le sugiero que venga otra vez la semana entrante, porque lo que va a pasar hoy no es lo que pasa normalmente. Hoy se van a sentir como en la universidad. Es un curso y van a tener que tomar apuntes a gas pegado, y no van a poder, ¿verdad? Entonces pueden tomarle fotos a los slides y ver qué se acuerdan. Es un montón de información muy rápido. Más tipo clase que cualquier otra cosa. Eso no es lo que normalmente sucede cuando vienen los martes en la noche o a las reuniones donde ustedes van en sus sedes. Entonces, si no le gusta el estilo clase, casi nunca sucede, entonces vengan la semana entrante para que vean cómo es normalmente. Ahora, toda la gente tiene preconcepciones. Cuando se trata de la Biblia, la gente tiene distintas ideas. Algunos, los que estamos aquí, los que somos de Teos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay gente que piensa que la Biblia son puros mitos y leyendas. Otros piensan que es un libro como cualquier otro escrito por los hombres. Hay gente que piensa que es un libro de buenos consejos. Muchos, de hecho es popular esa idea, que la iglesia ha modificado la Biblia a conveniencia, o que cada uno la interpreta como quiere, que está llena de contradicciones, que no se entiende, y ahí puedo seguir. Hay un montón de preconcepciones. Algunas personas tienen algunas de estas ideas que yo acabo de poner ahí. Ahora, lo malo es que la mayoría de la gente formó su opinión, cualquiera de estas que está aquí, por lo que ha oído decir de otras personas, porque su papá pensaba de esa manera, porque sus compañeros de colegio pensaban de esa manera, ¿verdad? Y no porque investigaron y escucharon toda la evidencia disponible para tomar esa decisión basados en una base sólida. Entonces, hoy vamos a tratar de ver un montón de evidencia para que ustedes dejen de creer lo que creían, no importa cuál de todos, y crean lo que la evidencia dice, ¿verdad? Que traten de tomarse una decisión propia basado en la evidencia disponible. Y no hay tiempo de verla toda, pero vamos a ver una parte. ¿Okay? Ahora, imagínense que el creador del cielo y tierra, Dios Todopoderoso, decide escribir un mensaje a las criaturas de la tierra. ¿Cómo sería ese mensaje? Sería un mensaje claro, ¿verdad? Dios hablaría en palabras y expresiones, ideas que nosotros pudiéramos entender y apreciar. Ahora, sería un mensaje para la época, que no importa en qué año nació usted, no importa si nació hace 1000 años o hace 500 o el año pasado, ¿verdad? Bueno, hasta cuando crezca va a entender lo que dice ahí, ¿verdad? Porque ese libro Dios lo escribió para hablarnos a todos nosotros en todas las generaciones, como si fueran nuevas, que cuando lo leamos no digamos: esto debe haber sido muy interesante para la gente que vivió hace 2000 años, pero es totalmente irrelevante hoy. Eso no sería la manera en que el creador escribe un libro, porque él sí tiene el poder para escribirlo para que sea relevante en todas las épocas. Si él escribiera un libro, probablemente sería un lenguaje universal que cruza barreras culturales, que no importa si estamos en Costa Rica, en Estados Unidos, en China o en África, igual el mensaje nos llega y es relevante para nosotros. Además, sería un mensaje personal, que cuando lo leemos sentimos: eso como que me estaban viendo cuando lo escribieron, es conmigo el asunto. Solo Dios podría escribir un mensaje con esas características. Y la buena noticia es que Dios ha hablado en la Biblia, es palabra de Dios. Yo estoy convencido de que la Biblia es una carta de amor que Dios escribió para los hombres, para contarnos quién es Él, para que lo conozcamos. Y claramente nos muestra a través de la Biblia lo mucho que nos ama y nos enseña cómo aprender a amarlo a Él y a amar al resto de la gente.
Ahora, hay gente que cree que la Biblia es un montón de reglas y un montón de cosas más porque no han entendido el mensaje, ¿verdad? Pero es una carta de amor. Y es el medio que Dios ha utilizado a través de todas las generaciones para reformar a su pueblo. Entonces, como les decía, hay demasiada evidencia, no hay tiempo de verla toda, vamos a ver una fracción de lo que existe, pero espero que sea suficiente para informarles bastante. La Biblia es el libro más atacado que ha existido a través de la historia. Gente de todo tipo de profesiones ha tratado de desacreditarla inútilmente, no lo han logrado. Ha sido prohibida en muchos países, ¿verdad? En los países árabes, en China, en alguna época en Rusia, en Cuba. Y es un libro que nunca se ha obligado a la gente a leerlo, ¿verdad? Como el libro de Mao, que yo no sé si todavía, pero durante muchos años los chinos tenían que leer el libro de Mao. La Biblia no se obliga a nadie a leerla, pero pongan atención, todos los años, desde que se inventó la imprenta, Johannes Gutenberg, 1440, y la inventó para imprimir una Biblia, porque tomaba demasiado tiempo escribir una Biblia a mano, como se hacía antes. Entonces él inventa la imprenta para poder imprimir más rápido copias de la Biblia, y desde ese año ha sido el libro más vendido todos los años en el mundo entero. Existen como 20 de esas Biblias todavía. Ahora, según el libro de Guinness, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. No hay estadísticas de antes de 1815, pero según los números de ellos, de 1815 a 1995 se vendieron más de 5.000 millones de Biblias. Es tamaño poquillo, ¿verdad? En solo 1995, Sociedades Bíblicas, que es una de las muchas imprentas que imprimen Biblias, vendió 17.75 millones de Biblias. ¿Okay? Un solo editor. Ahora, nada más para que podamos comparar un poquitito, me imagino que todos han oído hablar de Harry Potter, que vendió 120 millones de copias. Esta platilla la doña, ¿verdad? 120 millones de copias en 20 años. Pero, según la Economist de 2007, dice que la Biblia en esa época vendía 100 millones anuales. O sea, como 20 veces lo que vendía Harry Potter vendía la Biblia. Ahora usted dice, pero en la lista de bestsellers siempre salía Harry Potter de primero. Sí, porque ya no ponen a la Biblia, sería muy aburrido si todos los años ponen la Biblia y después los otros 9, ¿verdad? Entonces en el top 10 la Biblia nunca la ponen porque ya saben que siempre va a estar de primero. Ahora, la Biblia es la más traducida, se ha traducido a más de 3.300 idiomas, muchos de los cuales no tenían alfabeto, sino que fueron unos cristianos, se metieron en la jungla, aprendieron el alfabeto y inventaron unas letras para presentar ese alfabeto y tradujeron la Biblia a esos idiomas. De hecho, hay una familia Jones que vino aquí y hizo eso con el carécar, ¿verdad? Cabecar es el asunto, ¿ok? Desde 2017 en adelante, la cantidad de Biblias vendidas ha caído porque ahora la gente usa Internet. Entonces, bajó la venta de Biblias en papel, pero aumentó la cantidad de Biblias bajadas. YouBible, que es la versión más popular, la primera semana que salió se bajó 83,000 veces. Y ahora han vendido ya más de 700 millones. No vendido porque la regalan, 725 millones de copias se han bajado de la Biblia. Estos números es solo para ilustrar que no es cualquier libro, es un libro sumamente importante. A través de los siglos la gente la compra y la lee y la estudia. Algo debe de tener especial este libro. Ahora, todo cristiano ortodoxo cree que la Biblia es la palabra de Dios divinamente inspirada, autoritaria y la única norma infalible de fe y práctica cristiana. Hay un montón de palabras claves. Tómenle una foto y después la estudian. Siendo ese libro tan importante para la fe cristiana, es indispensable aclarar hasta donde sea posible cualquier duda acerca de la autenticidad, la historicidad y la inspiración de este libro. Entonces veremos lo que podamos en el tiempo que tenemos. Como libro religioso, la Biblia tiene una estructura interna muy definida. Cada parte calza con las otras y todas tienen una dirección muy clara.
que nos lleva hacia un propósito. Esa unidad que tiene la Biblia no lo tiene ningún otro libro religioso en el mundo. Es el único que presenta el plan o el propósito de Dios para la humanidad, desde el principio hasta el fin de los tiempos. No hay ningún otro libro religioso que se atreva a hacer eso. La Biblia empieza cuando no existía nada y Dios dijo, hágase la luz. Empieza y nos da un montón de promesas de lo que va a suceder. Se empiezan a cumplir con la llegada de Jesús, el Espíritu Santo, y después viene la culminación de todo en el Apocalipsis, cuando se acaba todo. Es el único libro que se atreve a contarnos cómo empezó, cómo somos, cómo debiéramos de ser y cómo se va a acabar la cosa. O sea, es un libro verdaderamente intenso, si no lo sabían. Vale la pena leerlo. Ahora, esa dirección, ese hilo conductor, ese plan claro que tiene la Biblia, ¿será una ilusión que nos imaginamos alguno? ¿Será un libro de cuentos que un mae como Spielberg se sentó y lo escribió y se imaginó la creación y cómo la gente y el desmadre que vivían y todo eso? Si fuera cierto, si fuera alguien con mucha imaginación, tendría que haber vivido muchos siglos para hacerlo, porque el libro fue escrito a través de muchos siglos. Y la confiabilidad histórica que vamos a ver, la precisión de las cosas que dice acerca de la historia, que son reales, debería de hacernos pensar, tal vez no es un cuento, probablemente esto es real. Y entonces vamos a ver un poquito de la confiabilidad histórica de la Biblia. La Biblia se escribió a través de un periodo de 1500 años, no sé si ustedes sabían eso, o sea, pasó mucho rato en escribirse el total de la Biblia. Fue escrita por más de 40 autores en 3 continentes distintos y en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego. Ahora, estos hechos, estas cosas que les puse, faltaba uno, 3 idiomas, ¿verdad? Okay. Estas cosas hacen aún más difícil de comprender cómo es posible que este libro tenga esa unidad, esa estructura, esa dirección, ese propósito. Claro que tiene. ¿Cómo hicieron estos maes para escribir un libro que tuviera coherencia? Porque no se conocieron entre ellos. Estamos hablando de 1500 años, en 3 continentes distintos, ¿verdad? En el sur de Europa, en Asia y en el norte de África. Hubo distintas personas escribiendo en distintas épocas este mismo libro. Para que entiendan lo complicado de la posibilidad tan remota de que esto pueda suceder, imagínense que yo voy ahí a Punta Arenas, para los que están en Madrid, digamos que se va uno a la costa ahí del Pacífico y el otro se va a Barcelona y después a Granada, no sé, a algún lugar, ¿verdad? A 3 lugares, aquí sería el Atlántico, el Pacífico y la zona sur, digamos. Y me escojo un mae en cada lugar y les digo, ustedes 3 van a escribir una historia. A usted le toca escribir el inicio, a usted le toca escribir el centro y a usted le toca escribir el final. No pueden hablar entre ustedes porque no pueden conocerse, pero tienen que escribir un libro que llegue a ser un bestseller. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Como 0, ¿verdad? Aún en la misma ciudad, si los agarro del barrio del norte, barrio del sur, ¿verdad? Y agarro a estos 3 más y no los dejo hablar, si les digo, es que escribir un bestseller ni siquiera propio lo podemos hacer, ¿verdad? Si no, todos lo haríamos. No importa, que no sea bestseller, pero que tenga sentido, que la historia de los 3 calce, que coincida, que tenga dirección. No es posible. Entonces, ¿cómo es posible que en 1500 años, 40 autores que no se conocieron muchos de ellos entre sí, en 3 continentes, en 3 idiomas distintos, escriben y cuando nosotros leemos el libro, tiene sentido, tiene estructura, tiene dirección, tiene propósito, un hilo conductor que va desde el principio del tiempo hasta el final de todo? Probablemente porque es un solo autor que inspiró a todos los que escribieron este libro. El Antiguo Testamento terminó de escribirse en el V siglo antes de Cristo. Y no existe, por si esta sí es una que la mayoría no sabe, no existe ni una sola copia original, 0. ¿Okay? Tenemos decenas de miles de fragmentos, eso es lo que tenemos. Manuscritos, pedazos de la Biblia, que están distribuidos alrededor del mundo. Los ingleses se robaron un montón
con la arqueología en el área de Israel. Los gringos tienen otro poco que le compraron probablemente a los gringos, a los ingleses, después los alemanes tienen, después en Roma hay un montón, hay otro montón en Jerusalén. Están distribuidos por todos lados. Algunos de estos son de antes de la era cristiana. Antes de 1947, pongan atención porque esto es importante. Antes de 1947, la copia o el manuscrito más completo que teníamos del Antiguo Testamento era del siglo IX después de Cristo. ¿Okay? Van a tratar de entender. El Antiguo Testamento se terminó de escribir en el año alrededor del 400, más o menos. Pero la copia más reciente que teníamos era de 900 años después de Cristo, o sea, 1300 años después. Ahora, ustedes han jugado teléfono chocho. No sé cómo lo dirían en otros países, teléfono dañado, pero no sé si se llama el juego. Pero okay, el juego es que yo le digo algo a ella y ella tiene que decírselo en secreto al de la par, y el de la par, el de la par, y la par, y la par, y la par. Y cuando llegamos allá, el mensaje cambió totalmente, ¿cierto? Ok, ahora imagínense, en aquella época no habían fotocopiadoras, no habían cámaras para tomarles fotos, no había manera de reproducir la Biblia rápido. Y entonces los fragmentos que tenemos son copias que alguien se sentó, se llamaban escribas, que eso es lo que estudiaban, iban a la universidad para aprender a escribir, para poder copiar la la Biblia. Y entonces su trabajo era sentarse, 24 horas no, pero todo el día, y ir copiando palabra por palabra la Biblia. Ese es el trabajo de esta gente. Entonces, durante 1300 años, ¿verdad? Hubo gente copiando, ahí puedo seguir, hasta llegar al año 900, y eso es lo que teníamos. Eso es lo único que existía en este mundo. Y de esas copias, que eran 1300 años demasiado viejas, se basaba la traducción de la Biblia que nosotros leíamos. ¿Okay? Probablemente nada que ver con lo que se escribió originalmente, diría uno, ¿verdad? ¡Qué horror! En 1947 se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto, que les hicieron el carbono 14, todos los exámenes que les han hecho, y fueron la fecha de estos fragmentos que encontraron. Es que no tengo tiempo de contar esto al cuento, pero son unas cuevas en Israel. Cuando ustedes van a pasear a Israel, se van cerca del río Jordán, los llevan a las cuentas, ¿verdad? Yo fui y entré y vi las cuevas y todo, y ya no están los manuscritos, ya los sacaron todos, los llevaron para los museos, pero encontraron unas cuevas llenas de manuscritos. Y un montón de los manuscritos eran fragmentos de distintas partes de la Biblia. Todos esos documentos eran del año 200 o antes, o sea, así de viejos. Se compararon esos documentos con los fragmentos que teníamos del año 900 y resulta que coincidían en el 99%. Y las diferencias eran, como poder decir así, faltó una coma, esta era plural y lo pusieron en singular. O sea, detallitos que en nada cambiaban el significado del texto. No variaron en 1100 años. Copiado a mano. Algo estaba protegiendo el contenido de estos textos, que estas personas dedicadas a copiar y copiar y copiar y copiar, de copiar de la letra al otro más, y copiar y copiar y copiar y copiar, durante miles de años, no varió el contenido. Eso lo que nos dice es lo confiables que son las copias que tenemos hoy en día, que están basadas en esas traducciones. Esas traducciones modernas están basadas en las copias que existen. Ahora, esto era en cuanto al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se empezó a escribir alrededor del año 50, o sea, como 20 años después de que murió Jesús. Pablo es el que empieza a escribir. Y el resto del Nuevo Testamento se termina antes del año 100. Igual que en el caso del Antiguo Testamento, no existe un solo original de ninguna de las cartas del Nuevo Testamento. Lo que tenemos son más de 5.800 fragmentos manuscritos. 5.800 en griego, que es el idioma original, pero hay un montonazo en latín de los primeros siglos y en otras lenguas antiguas, ¿verdad? Ahora, estos escritos, estos manuscritos, sí son de épocas muy cercanas a los originales.
Y todo el tiempo se están encontrando cosas aún más nuevas. En el 2015 se encontró un fragmento de San Marcos. Y se calcula que esa copia de San Marcos fue escrita alrededor del año 80 después de Cristo. Marcos se calcula que escribió en el año 60, tenemos una copia de 20 años después. Eso es sumamente cerca, ¿verdad? Y el texto de ese documento que se encontró de San Marcos es idéntico a los textos que estaban siendo utilizados de antes para traducir la Biblia. Ahora, comparado con otros libros importantes de la antigüedad, la Biblia es por mucho el libro mejor documentado. Y les voy a poner algunos ejemplos. Si usted estudia historia, sabe quién es Tucídides. Si no sabe de historia, entonces no sabe quién es Tucídides. Pero yo les cuento. Este man era un griego. Se le llama el padre de la historia científica. Es el primero que empezó a pensar en que debemos de documentar la historia de una manera ordenada. Y eso se estudia en la universidad y ese es como el mae que uno estudia cuando estudia historia griega. El texto más, vamos a ver cómo lo pongo. Desde la época él escribió el texto en el cual nosotros aprendemos de la historia de Grecia y el fragmento más cercano que tenemos, hay un hueco de 1500 años. En el Nuevo Testamento hablamos de 20, 30 años. 1500 años entre la época en que él lo escribió y la copia que tenemos. Imagínense, 1500 años de copia de un libro que no era la Biblia. Que el que lo está copiando no tiene que tener tanto cuidado a la hora de copiarla, ¿verdad? Hay otro caso que es Tácito. Tácito era un senador romano que le gustaba la historia y se pone a escribir de historia y se conoce como el más grande de los historiadores romanos. O sea, que los gladiadores y todas estas historias que oímos de los romanos, en su gran mayoría se lo debemos a este señor Tácito. Y el hueco que existe entre lo que él escribió y los documentos que existen es de 800 años y solo hay una copia. O sea que la película Gladiator seguro está basada en cero, ¿verdad? O sea, hay otros documentos romanos, no solo este señor, pero la mayoría de lo que sabemos de los romanos es por lo que él escribió. Y lo que tenemos es una copia de 800 años después de que el maestro murió. ¿Se imaginan? La posibilidad de que haya distorsionado ese texto. Otros que nadie se cuestiona son Aristóteles y Platón. No era que Aristóteles tenía un Platón grande, sino que hay un maestro, ¿verdad? Platón, el del amor platónico. Y de estos maestros nadie se cuestiona nada. Y solo existen 10 copias de lo que ellos escribieron. En el caso del Nuevo Testamento, les decía, tenemos cosas escritas 20 a 40, o copias de 20 a 40 años después de los originales, y existen más de 5.800 manuscritos. O sea, es más fácil demostrar la autenticidad de la Biblia que de Shakespeare, para que tengan una idea. Ahora, también hay evidencia no cristiana que nos dicen que la Biblia es confiable. Veamos alguna evidencia de los paganos, los judíos, arqueológicas, etc. Ahora, no es de esperar que un pagano, alguien que no cree en Jesús existió o no cree en lo que Jesús enseñaba, lo que sea, escribiera algo acerca de un carpintero que vivió en un pueblito insignificante en una parte extremadamente remota del Imperio Romano, ¿verdad? Imagínense ustedes como que el historiador de Donald Trump, en vez de escribir de la peluca de Donald, nos escriba de un zapatero de Villa Colón. ¿Verdad? Es como que no tiene ningún sentido. Pero ese senador que mencionamos, Tácito, escribiendo en el año 100, dice: el nombre cristiano viene de Cristo, quien fue ejecutado en el reino de Tiberios por el procurador, adivinen cómo se llama, Poncio. Ajá, ahí creo que no vieron a Tres Patines, ¿verdad? Poncio el Piloto. Sí, efectivamente, Poncio Pilato. Lo escribe el historiador romano más serio que existe. ¿Cómo fue a parar allá? Y eso es en el año 100, es poco después de los hechos.
Entonces, lo que quiero que veamos con esto es que hay gente que duda de la existencia de Jesús. Y eso es como, no puedo usar esas palabras aquí, no me dejan, ¿verdad? Pero es tremenda ignorancia, porque no solo la Biblia habla de Jesús, sino que los libros de paganos o de judíos que no creían en Jesús, ¿verdad? Que más bien odiaban a Jesús, hablan de Él. Entonces, que existió, existió. Que si resucitó o no resucitó, esa es otra cuestión que podemos discutir otro día. Pero que existió, existió. Y no hay manera de dudar eso. Suetonio, otro escritor famoso, alrededor del año 120, dice que los problemas de los judíos con Cristo. Plinio el Joven, así le decían a un emperador en Bitinia. Bitinia es donde ahora es Turquía. En el año 110 dice que los cristianos, aunque no cometían crímenes de ningún tipo, se rehusaban a alabar al emperador, se reunían a cantar himnos a Cristo como si fuera Dios. Entonces tenemos paganos escribiendo acerca de los cristianos y describiéndolos tal como nos los esperamos nosotros, según lo que nos enseña la Biblia. Ahora, los judíos, por supuesto, escriben cosas hostiles contra Jesús. Uno de los historiadores más famosos judíos se llama Josefo, y en el año 93 dice, Jesús practicaba la magia. Nosotros le decimos milagros, pero él dice, Jesús practicaba la magia, engañaba a la gente, curaba a los enfermos, tenía discípulos, le agregaba a la ley, reclamaba ser el Mesías y fue ejecutado. Se decía que se levantó de entre los muertos. Es impresionante, ¿verdad? Es como que le hubieran pagado para hacerle propaganda a los cristianos, para decir exactamente lo que la Biblia dice respecto a Jesús, pero él estaba criticándolos. Y dice que Jesús reclamaba ser el Mesías. Hay gente que ahora dice, no, Jesús nunca dijo eso. Aquí lo tenemos. Bueno, evidencia arqueológica también nos ayuda. Arqueológica es cosas que encontraron ahí enterradas en algún lado, ¿verdad? Se encontró un edicto imperial, eso es como un decreto, pero del César, fechado entre el año 20 y el año 50 de la época cristiana. Y dice que no se deben de perturbar las tumbas de los muertos. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Que ese edicto no se encontró en Roma, se encontró en Nazaret. O sea, el César escribió una orden y fue a parar a Nazaret diciendo no molesten las tumbas. Y fue escrito entre el año 20 y el año 50. ¿Qué pasó entre el año 20 y el año 50 en una tumba en Israel famosa? ¿Alguien? ¿Alguien? Resucita. La muerte no es tan importante como la resurrección, ¿verdad? Y entonces si están, dicen, no vayan a estar abriendo tumbas porque al menos después dicen que resucitó otro muerto. Han habido cualquier cantidad de descubrimientos arqueológicos que no solo refuerzan la historicidad de los evangelios, sino que en muchas ocasiones han demostrado que los que se burlaban de la Biblia estaban verdaderamente equivocados. Por ejemplo, durante muchos años, los críticos se reían de cosas de la Biblia y uno de ellos era del estanque de Betzata. ¿Se acuerdan? Un estanque que el agua se movía y entonces Jesús llegó y sanó a un mae que estaba ahí tirado hacía un montón de años. ¿Okay? Dicen, eso es puro cuento. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de Betzata, pero no hay ningún otro libro en la historia que hable del estanque de Betzata. Y arqueológicamente no ha aparecido el bendito estanque, así es que se equivocó la Biblia. Los famosos rollos del Mar Muerto. ¿Verdad? Van a tener que ir a leérselos en algún lado. Se encuentran y en los rollos del Mar Muerto aparece mencionado el estanque de Betzata. Y pocos años después encontraron el estanque. Ya está, usted puede ir a visitarlo cuando vaya a Israel. Entonces, ellos estaban equivocados, ellos criticaban la Biblia. Los teólogos liberales decían que el libro de Isaías, el profeta Isaías, que fue escrito alrededor del año 700 antes de Cristo, había sido escrito por dos autores, porque no es posible que alguien 700 años antes de Cristo pudiera describir la muerte de Cristo de la manera tan detallada como lo describe en Isaías 53. Entonces dijeron, probablemente Isaías escribió los primeros 51 capítulos
y la última parte la escribió un maestro después de que vino Jesús. Y entonces le puso el nombre de de Isaías, para hacer creer que fue una profecía. Y decían, no hay manera, eso tiene que haber sido escrito después de Cristo. Adivinen a dónde encontramos algo. En los rollos del Mar Muerto. ¿Se acuerdan que eran de 200 años antes de Cristo? Y se encuentra la copia completa de un libro de la Biblia. Isaías. El libro de Isaías completico. Entonces, tal vez fueron dos autores. Y el segundo era un profeta que adivinó 200 años antes de lo que iba a pasar en la vida de Jesús, ¿verdad? No importa cómo lo pongan, definitivamente hay un milagro. Que en Isaías profetiza en detalle la muerte de Jesucristo, cientos de años antes de que suceda. También se ridiculizaba la Biblia porque en Génesis 12 menciona que Abraham llegó a Egipto y le regalaron camellos. Pero supuestamente en esa época todavía no habían camellos en Egipto. Luego se descubre un camello, un cráneo de camello, le hacen el asunto y es de 2000 años antes de Cristo, más o menos la época en que vivió Moisés. Y después se encuentran otros dibujos de camellos de 2500 años antes de Cristo, o sea, nada que ver. Yo sé que voy rápido. Time Magazine de diciembre del 95, ya habían nacido algunos aquí, ¿verdad? Un artículo bastante impresionante, habla de los descubrimientos arqueológicos y cómo cada vez más se van confirmando los detalles de lo que dice la Biblia. En 1986 se descubrieron textos más antiguos de la Biblia, de 600 años antes de Cristo. Antes, los del Mar Muerto, los más viejos que teníamos, ahora encontraron unos de 600 años antes de Cristo, poco después de los eventos. Ahora, los escépticos decían que todo lo que cuenta el Antiguo Testamento acerca de hasta el rey Salomón se lo podemos creer porque lo hemos encontrado en la arqueología. Pero lo detrás del rey Salomón se lo inventaron. Eso no puede ser porque no existe evidencia. 1993 aparecen fragmentos referentes a la casa de David, el papá de Salomón, fechados en el siglo IX antes de Cristo. Entonces, ok, sí, bueno, David sí, pero para atrás de David no, ¿verdad? Y ahí va Dios empujando poco a poco. Octubre del 99, US News, una revista publica acerca de la arqueología y nos dice que antes no creían en ese cuento de la crucifixión con clavos, porque los romanos no crucificaban con clavos, sino que amarraban a la gente a la cruz. Y que los tiraban en fosas comunes, no en huecos privados, como en el cuento de Jesús. 1968 se encuentra un lugar enterrado en una cueva individual, un hombre crucificado con clavos, los clavos todavía ahí incrustados en los huesos, rodillas dobladas y piernas quebradas. Un detalle idéntico a lo que describe el Nuevo Testamento. Algunos siguieron argumentando, no, hubo un caso, pero eso no quiere decir que eso sucedía en los romanos. 2019, ya nos va acercando, ¿verdad? En el sur de Italia se encuentra otro cuerpo crucificado con clavos en los huesos. Dios ha dejado que vayan descubriendo poco a poco para ir dejándolos en ridículo, demostrando que estaban equivocados. Y ahora sí, la frase más importante que les voy a decir en cuanto a la arqueología. Hay cientos de señores dedicados a la arqueología que están escarbando alrededor de Israel todo el tiempo y siempre están encontrando cosas nuevas. Y en Europa en general. Hace poquito un señor estaba tratando de construir algo en Italia y ya le quitaron la propiedad porque se encontraron una cuestión romana y había algo enorme ahí abajo. Entonces, todo el tiempo hay descubrimientos arqueológicos importantes. Y de todos los descubrimientos que han habido a través de la historia, nunca, atención, nunca ha habido un solo descubrimiento que demuestre que la Biblia estaba equivocada. Eso es importante. Bueno, tenemos un montón de descubrimientos que apoyan. Vea esto sí, vea esto sí, vea esto sí. Y nunca ha habido uno que diga, ups, se equivocaron. Eso no es cierto. Evidencia interna de la Biblia. Los evangelios nos ayudan a verificar su autenticidad. Por ejemplo, el Evangelio según San Marcos fue escrito en alrededor del año 60. Todavía había un montón de gente viva, ¿verdad?
mucha de la gente que había visto a Jesús, había oído a Jesús, había visto hacer milagros y etcétera, estaban vivos todavía cuando San Marcos escribe. Si San Marcos hubiera escrito un montón de mentiras, la gente que estaba ahí, tú estabas ahí chico, ¿verdad? Va a llegar, no, este es un pajoso, ¿verdad? ¿Para qué va a copiar ese pedazo de papel? Eso es puro cuento, eso no, yo estaba ahí, eso no sucedió. Nadie hubiera copiado esa carta. Todavía hoy tenemos copias, bueno, fragmentos de, ya no me acuerdo qué fecha, dijimos hace poquito, encontraron en el 2015, no me acuerdo qué fecha, no me pusieron atención, yo tampoco me acuerdo, ¿okay? Pero muy recientes, ¿verdad? Copias cercanas a la época en que se escribió. Entonces, lo que estoy diciendo es, el hecho de que se escribió cuando todavía la gente que vivió y que vio estaba ahí, confirma que debe ser confiable lo que está escrito, porque si no nadie lo hubiera creído y nadie se hubiera dedicado a copiar y copiar y copiar y copiar esos textos. Además, si los discípulos hubieran inventado los hechos, lo lógico hubiera sido inventar algo para sacarle plata a la gente, ¿verdad? Inventar algo para hacerse famosos, para ser importantes. Pero no, lo que inventaron fue, tenemos que servir a los demás y no ser servidos. Tenemos que decir la verdad y no mentir. Y estar dispuestos a morir por esa mentira que estaban inventando, porque casi todos murieron como mártires. ¿Se dan cuenta? Las probabilidades de que alguien invente un cuento en el que solo sale perdiendo a los ojos de la gente, eso no sucede. Algo los tenía tan convencidos de que era cierto lo que estaban escribiendo, que estuvieron dispuestos a dar su vida por ello. Probablemente porque era cierto. Y el mismo Jesús, hay gente que dice, no, es un mae muy vivo que había vivido las historias del Antiguo Testamento, entonces hizo su vida y la acomodó para cumplir. Pues no era muy inteligente entonces, porque acomodó su vida para que lo crucificaran, ¿no? Era parte del mensaje. Ahora, yo sé que es un montón de información, pero aunque yo hubiera logrado establecer con esta información la confiabilidad histórica de la Biblia, todavía hay una pregunta que queda guindando. Lo que hemos podido corroborar parece que es cierto. Eso implicará que lo que todavía no hemos podido corroborar también es cierto. La lógica diría que sí, ¿verdad? Si hasta ahora nunca hemos encontrado algo que diga que no es cierto, que pareciera que todo lo que dice la Biblia es cierto. Y si fuera así, entonces, cuando habla de milagros, debe ser cierto. Para Dios, no big deal. Cuando Jesús dijo que Él era el Mesías, pues debe ser cierto. Cuando dijo que Él era el Hijo único de Dios, debe ser cierto. Y cuando la Biblia dice que es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Debe ser cierto, porque la Biblia parece no mentir. Entonces no es razonamiento circular, ¿verdad? No es porque yo digo que soy presidente, sino es, analizamos este libro, nunca miente, y dentro de las cosas que dice que es inspirada por Dios. Probablemente es cierto. Ahora, probablemente algunos de los que nos están viendo remotamente, o alguno que está aquí sentado, tal vez sigue escéptico y dice, sí, tal vez la Biblia es veraz en lo corroborable, pero en lo que no hemos corroborado todavía no me lo trago. Y entonces hay otra pregunta importante que contestar. Si la Biblia no fue inspirada por Dios, ¿cómo es posible que contenga tantas profecías escritas cientos de años antes de los hechos con tanta precisión? Isaías 46:10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Esa sería mi explicación de por qué este libro puede hacer eso, por qué puede predecir el futuro. Porque el que lo inspiró conoce el futuro. Ahora, ¿por qué es que ningún otro libro religioso se atreve a hacer eso? Ninguno. Ningún libro religioso de otras religiones tratan de predecir el futuro como la Biblia. ¿Por qué será?
Isaías 41, 21, 23. Expongan su caso, dice el Señor. Presenten sus pruebas, demanda la ley de Jacob. Acérquense y anuncien lo que ha de suceder y cómo fueron las cosas del pasado, para que las consideremos y conozcamos su desenlace. Cuéntenos lo que está por venir. Digan qué nos depara el futuro. Así sabremos que ustedes son dioses. Hagan algo, bueno o malo, para verlo y llenarnos de terror. Dios no solo predice el futuro, sino que reta a los demás supuestos dioses a que se atrevan a predecir el futuro. Porque lo que harían es darnos evidencia de que son falsos, porque no tienen esa capacidad. La Biblia es el único libro en la tierra que tiene predicciones que se han cumplido al detalle a través de las épocas. Y si alguno por ahí está pensando en Nostradamus, investíguese, pura babosada, ¿verdad? La Biblia es y reclama ser un libro de profecías, de predicciones hechas por Yahvé, Yahweh, Jehová, como se quiera decirle, las cuales muestran que es un libro sobrenatural, que es Dios revelándose a través de ella. Ahora, no es posible demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, igual no se puede demostrar que no es la palabra de Dios. Simplemente no se puede hacer una demostración científica, tendríamos que traer a Dios aquí para que él diga, sí, yo lo escribí, ¿verdad? No podemos demostrarlo. Sin embargo, la evidencia a favor es muy fuerte. Y aunque no querramos aceptar que la Biblia es sagrada de las Escrituras y es lo que reclaman ser, la evidencia es suficiente para convencernos de que tenemos que considerar seriamente su contenido. El hecho de que miles de millones de personas compren y lean y estudien ese libro todo el tiempo, gente inteligente y tontos también, ¿verdad? De todo un poco. Algo tiene ese libro. El hecho que tenga profecías, el hecho de todo lo que acabamos de ver nos dice, algo tiene este libro que lo hace diferente y especial. Entonces, aunque usted no crea que es Dios el que lo inspiró, algo tiene y vale la pena ir a ver qué es. Muchos, y no quiero, ¿verdad? Por dicha no conozco a los que no conozco. Entonces no estoy tirándoles nada más estoy diciendo algo genérico. Pero muchos de los que dudan de la autoridad de la Biblia no han investigado la evidencia para llegar a tener esas dudas honestas. A menudo esas críticas nacen, y pónganse la mano en el corazón para ver si es cierto, ¿verdad? Esas críticas nacen de algo que no les gusta que está ahí en ese libro. Leyeron un pedacito o oyeron decir que la Biblia decía ahí, no, eso no puede, no quiero que sea cierto, ¿verdad? Entonces mejor no creo en esa vaina. Porque lo que están haciendo con sus críticas es intentando poner en duda la autoridad para librarse de culpa y poder seguir viviendo como están viviendo. Hay un gringo famoso, Mark Twain, que escribió Tom Sawyer. En realidad se llamaba Samuel Clemens, pero como autor, Mark Twain. Él dijo, no son las partes de la Biblia que no entiendo las que me molestan, son las que sí entiendo. Era más honesto que la mayoría. Ahora, la prueba máxima de que la Biblia es la palabra de Dios es que transforma vidas. Billones de personas a través de los siglos la han leído, la leen, la siguen leyendo diariamente, la estudian en detalle toda la vida. Y entre ellos gente muy inteligente y estudiada dice que ese libro le transformó la vida para bien. Científicos famosos, gente de todas las, ¿qué se hizo? Todos los distintos estudios y posibilidades. Entonces yo me voy a atrever a hacer como hacen los gringos, ¿verdad? Money back guarantee. Los gringos dicen, si no les sirve, me lo trae y le vuelvo la plata. Bueno, más o menos lo mismo. Les voy a pedir a ustedes, si no son de los que están leyendo Biblia, consígase, no sé, a veces hay aquí, pueden comprarla aquí mismo, y si no, en cualquier librería, no en cualquiera, pero en alguna librería pueden conseguir una traducción moderna de la Biblia. Léala con la mente abierta. Les sugiero que lea el Evangelio según San Juan, un poquito a poco durante un mes. Siga viniendo para ver cómo la estudiamos aquí, cómo la aplicamos. Y si no pasa nada en ese mes, nada especial en su vida, me la trae y yo se la compro de vuelta. Y le doy un 10% extra por el problema
Yo no necesito defender la Biblia. Hay un gringo que decía, defender la Biblia es como defender a un tigre que está en una jaula. No hay que defenderlo, lo único que hay que hacer es abrir la puerta y dejarlo salir. Ok, entonces, una última aclaración ahora para los que no dudan, los que sí creen que la Biblia es la palabra de Dios. Les tengo una advertencia, porque hay una tendencia entre los que yo he conocido a decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero ese versículo yo creo que eso ya no aplica. Si hay algo que no les gusta, recórtelo, ¿verdad? O es Dios el que inspiró la Biblia, o no es Dios el que inspiró la Biblia, pero no puede decir, sí, los que a mí no me gustan no son de Dios y los demás sí, ¿verdad? Entonces, no podemos escoger. Nos guste o no nos guste, nos incomode o no nos incomode, si es Dios el que la escribió, es Dios el que escribió y por lo tanto tiene autoridad sobre mi vida. Si estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, podemos creer lo que nos dice, debemos confiar en sus promesas y someternos a lo que nos pide que hagamos. La Biblia es la palabra de Dios y es la mejor base sobre la cual podemos construir nuestra vida. Ya perdí la cuenta, pero yo tengo más de 40 años de leer la Biblia todos los días. Habrá uno que otro día que por alguna razón no pude leer, pero el 95% de los días durante esos 40 y resto de años he leído y estudiado con cuidado la Biblia. Mi vida no es perfecta porque no siempre hago caso de lo que dice ahí, pero mi vida ha sido maravillosa porque estaba en las manos de Dios. Y entonces, si no lo ha probado, pruébelo. Y si no, nada más guarde la factura y me la trae con la Biblia un mes después. Esos son los datos que les iba a dar hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la manera en que la has cuidado a través de los siglos, como has protegido la reproducción de estos textos que están distribuidos alrededor del mundo para que nadie los pueda modificar, que has podido, aún sin fotocopiadoras, lograr que las copias sean fieles al original. Padre, te damos gracias que además ahora hay traducciones al español y al idioma que hablemos nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, pero te pido por cada uno de los que nos están escuchando hoy, que no estaban convencidos, que se den cuenta que lo mínimo que pueden hacer es probar a ver qué es lo que hace este libro tan especial. Te damos gracias por habernos dejado por escrito esta carta de amor, Señor, donde nos muestras cuánto nos amas y donde nos enseñas cómo amarte a ti y amar a los demás. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y como les dije la semana entrante, es diferente, entonces vengan.